Visita presidencial, constituyentes recibirán a primer mandatario Nicolás Maduro. En rechazo, Freddy Guevara llama a marchar el sábado por detención de alcaldes. Y respeto, Cancillería critica sanciones a funcionarios venezolanos por parte de Estados Unidos. Respuestas, abogado defensor informa sobre estatus de Leopoldo López. Previsión, Sindicato Español de Pilotos solicita no pernoctar en Venezuela. Amenaza, Corea del Norte insiste en lanzamiento de misiles balísticos en isla de Guam. Poder criollo, venezolanos destacan en el mejor béisbol del mundo. Declaraciones. Continúa juicio entre Taylor Swift y David Mueller. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia en las últimas horas. Comenzamos. La Asamblea Nacional Constituyente recibirá este jueves al presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo informó el primer vicepresidente de esa instancia plenipotenciaria, Aristóbulo Istúriz. Istúriz señaló que progresivamente la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá con los demás poderes públicos del país, empezando por el Ejecutivo. Aseguró que trabajan en conjunto con el presidente Nicolás Maduro para dar respuesta al pueblo venezolano y abordar temas de interés económico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra 8 funcionarios de Venezuela vinculados a la Asamblea Nacional Constituyente, 2 de ellos. De acuerdo al organismo, los activos de Francisco Ameliach, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Germán Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías y Vladimir Lugo quedan congelados. No podrán realizar transacciones financieras con el gobierno norteamericano y no podrán viajar a esa nación. La semana pasada el Departamento del Tesoro aplicó las mismas medidas al presidente Nicolás Maduro. Para el secretario de esa oficina, Steven Mnuchin, cualquier alto funcionario que haya participado en la iniciativa será expuesto a futuros castigos. El constituyente Aristóbulo Istúriz informó que fue aprobado un decreto según el cual todos los poderes públicos están subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Aprobamos un decreto, ¿verdad?, constituyente para el funcionamiento de la Asamblea y la convivencia de la Asamblea Nacional con el resto de los poderes públicos, con todos los poderes públicos. La Asamblea Nacional tiene un carácter supraconstitucional, un carácter plenipotenciario, un poder plenipotenciario, tiene poderes plenipotenciarios. Lo que quiere decir que toda decisión de la Asamblea Nacional no puede ser contrariada con ninguna decisión de ninguno de los poderes. Es decir, el presidente de la República como jefe del Ejecutivo no puede estar en contra de lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso también vale para el Tribunal Supremo de Justicia, vale para cada uno de los poderes. La Asamblea Nacional Constituyente también comenzará a abordar el tema económico. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, reiteró que Venezuela tiene la necesidad de alcanzar soluciones democráticas ante la situación que atraviesa el país. Almagro destacó que la comunidad internacional necesita seguir presionando al gobierno nacional para tratar de formar soluciones democráticas. Además, indicó que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela forma parte de un proceso de construcción de soluciones basado en gestiones diplomáticas y en buenos oficios. Explicó que no sería útil la suspensión de Venezuela de la OEA porque la organización ya aplica una serie de presiones como las sanciones contra funcionarios venezolanos. Insistió en la importancia de elecciones transparentes con observación internacional, liberación de los presos políticos, apertura de un canal humanitario y recomposición de los poderes del Estado, especialmente en lo que refiere la Asamblea Nacional. El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 8 funcionarios venezolanos. Rechazar enfáticamente las pretendidas sanciones de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos contra 8 venezolanos y venezolanas que además tienen el privilegio de haber sido elegidos por su pueblo como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una afrenta
es una falta de respeto a nuestros asuntos internos, demuestra el poco interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos por respetar la soberanía del resto de los estados y los países del mundo. Y además en este caso es algo insólito. Yo creo que todos podemos reflexionar. ¿Cuándo se ha visto que traten de sancionar con un sistema de sanciones allí además arbitrario absolutamente a ciudadanos del mundo? Porque lo que hicieron fue organizar y garantizar que se desarrollara en paz un proceso electoral. Arriaza criticó a los embajadores de los países que participaron en la declaración en Lima, en la que fijaron posición sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros en las últimas 3 horas, desde las 3 de la tarde y un poco más, estuvimos recibiendo aquí en la Casa Amarilla, sede de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente en el ámbito administrativo, a embajadores, embajadoras y encargados y encargadas de negocios de 11 de los 12 países que ayer cometieron un error histórico más, como fue reunirse para tratar de acorralar a la República Bolivariana de Venezuela, para desconocer nuestro ordenamiento jurídico, para tratar de desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, para darle un piso político a las pretensiones del imperialismo norteamericano. Generan subgrupos de la Organización de Estados Americanos, como esa reunión de ayer en Lima, para agredir la soberanía sagrada de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó a través de un comunicado su rechazo a las sanciones contra los funcionarios, insistiendo en que estas acciones buscan perjudicar la soberanía del pueblo venezolano. A 15 meses de reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia y una inhabilitación política fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky. El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, fue el encargado de leer el veredicto que condenó el desacato en el, según el máximo tribunal, incurrió el alcalde atillano. Se sanciona al ciudadano David Smolansky Urosa a cumplir la sanción de 15 meses de prisión más las accesorias de ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar. El ciudadano David Smolansky Urosa cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda. Por tanto, se declara la falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Durante el cumplimiento de la sanción se declara su inhabilitación política como sanción accesoria. Entre tanto, la abogada del alcalde atillano, Ana Leonora Costa, aseguró que durante la audiencia de juicio el equipo defensor denunció la violación del derecho a la defensa y el debido proceso porque se aplicó un procedimiento que no está establecido en un marco jurídico venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional está para administrar justicia y no para crear normas vinculantes. Eso corresponde al Poder Legislativo, así es que vemos que los magistrados de la Sala Constitucional están actuando fuera del marco de su competencia y lo que es peor, utilizando la justicia con fines políticos para apoyar un proyecto político. Situación muy, pero muy grave en este caso. La abogada Acosta informó también que esta medida de la Sala Constitucional no tiene apelación. Además, aseguró que denunció que durante este proceso se violó el principio de la doble instancia, en un caso que debió a su juicio pasar por el Ministerio Público. El gobierno de Corea del Norte endureció aún más las amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las bases norteamericanas en Guam, al ofrecer detalles de un hipotético plan para atacar con misiles balísticos la isla. El ataque pasaría por el lanzamiento de 4 misiles Hwasong-12 de rango medio largo, que sobrevolarían 3 prefecturas japonesas y recorrerían más de 3.000 kilómetros antes de golpear las aguas cercanas a la isla del Pacífico Occidental. La información fue divulgada en un comunicado firmado por Kim Rang-yong, teniente general de las Fuerzas Estratégicas del Ejército Popular de Corea y el responsable operativo de su programa de misiles. Ante la situación, Japón y Corea del Sur advirtieron inmediatamente que están listos para responder a cualquier agresión de Pyongyang. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa.
Al regreso, sin control. autobús se estrelló contra el local comercial dejando varios heridos. Los detalles en tan solo minutos. La Comunidad del Caribe CARICOM busca promover un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana a fin de solucionar el conflicto por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó la Cancillería de Trinidad y Tobago, según un comunicado de dicha oficina. En un encuentro del bloque de países caribeños se llegó a la conclusión de que las negociaciones son la salida de la crisis en nuestro país. El mes pasado, los líderes del CARICOM presentaron una declaración en la que reiteraron su respeto al Estado de Derecho y los principios de no intervención en asuntos internos. La 12ª subasta ordinaria del sistema de divisas DICOM se realizará este jueves en un rango de banda móvil mínimo de 2.310 bolívares y un máximo de 2.970 bolívares por dólar. Para las personas naturales, el mínimo de postura de demanda y oferta se ubicará en $50 y para las empresas en $1.000. Los resultados de esta venta se darán a conocer el viernes 11 de agosto y las divisas se liquidarán el martes 15 de agosto. En 11 subastas han participado más de 475.000 usuarios inscritos en el sistema DICOM y se ha adjudicado más de $291.583.000. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas CEPLA solicitó a la empresa Air Europa suspender la pernocta de su personal en Venezuela ante lo que consideran una escalada de violencia en el país. En un comunicado publicado este jueves, el sindicato aseguró que las tripulaciones que deben pernoctar en Venezuela se arriesgan a problemas de traslado del aeropuerto al hotel, además del tema de la inseguridad. Trabajadores calificaron de incomprensible que Air Europa continúe entre las pocas compañías europeas cuyas tripulaciones pernoctan en el país, arriesgando la integridad de las mismas. En tal sentido, solicitan ser trasladados a otros destinos del Caribe y no regresar a Venezuela sino hasta el día preciso de los vuelos. Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente pondrá orden para derrumbar los antivalores del burocratismo y la corrupción. Además, creará las bases legales para migrar de una economía rentista hacia una Venezuela potencia. Liz Flores nos informa. Los miembros del Consejo Nacional de Economía participaron en una reunión con la Asamblea Nacional Constituyente. Allí el vicepresidente ejecutivo de la República dijo que la principal tarea es consolidar la paz. La paz también es un elemento esencial, trascendental para el desarrollo económico. El país acaba de atravesar 3 meses de unos inclementes ataques terroristas que tenían, entre otros objetivos, la destrucción de la propiedad privada. Y a nosotros se nos ha acusado, y al gobierno bolivariano se le ha acusado durante muchos años de que somos los que hemos cercenado o impedido la participación o coartado la participación privada en el campo productivo. Pero, ¿quién fue el que llamó a destruir y a trancar y a paralizar el país? Es un poco la reflexión, porque también para que haya desarrollo económico debe haber justicia. Y hay muchos voceros de la oposición venezolana que recorrieron el mundo a partir de una investidura que obtuvieron un proceso electoral en el año 2015 y llevaron documentos solicitando ante instancias internacionales el bloqueo financiero, económico, comercial, bancario de nuestro pueblo. Ahí también tenemos que hacer justicia y es una deuda con este país. El Aizami dijo que el gobierno cuenta con los trabajadores, con las potencialidades instaladas y el sector empresarial para alcanzar el desarrollo económico. Son pocos los que están dedicados a la especulación, al boicot, a la usura o al robo de nuestro pueblo. Más bien pudiésemos decir, la gran mayoría del sector productivo nacional está casado más bien con el desarrollo económico, el crecimiento económico, la justicia social y el acompañamiento para toda esta fortaleza
productiva. Explicó el vicepresidente ejecutivo de la República que el ingreso petrolero cayó 87% y no cerraron ni una sola escuela, ni echaron trabajadores a la calle, ni privatizaron empresas. Dijo que los CLAS nacieron como una respuesta al sabotaje, así como las tarjetas Hogares de la Patria, que según el AISAMI tienen un alto impacto en las familias venezolanas. Desde la sede de PDVSA, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, convocó una manifestación para este sábado en rechazo a las destituciones y órdenes de detención en contra de Ramón Muchacho y David Smolansky. Manuel Covela nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Él también, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, rechazó la medida del Tribunal Supremo de Justicia sobre David Smolansky, quien pertenece a la misma organización política. Guevara aclaró que el hecho de que la unidad haya decidido inscribir candidaturas para las elecciones regionales no quiere decir que abandonen la presión de calle. En la declaración en los medios también estuvo presente el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, quien preside la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Blay señaló que van a permitir que los ciudadanos sigan ejerciendo el derecho constitucional a la manifestación pacífica. Ninguno de nosotros tiene miedo a la persecución. Que el derecho a la protesta constitucional es un derecho que puede ser ejercido de manera pacífica, que nos han pedido incluso que impidamos esa protesta y nosotros no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Los dirigentes señalaron que desde el año 2014 a 24 alcaldes se le han abierto procesos judiciales. Es la información, sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Continuamos. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia resaltó que la solución a la situación por la que atraviesa Venezuela debe ser pacífica a través de la aplicación de políticas y realizando negociaciones directas entre gobierno y oposición. El texto pide realizar el proceso en el marco de la Constitución sin ninguna interferencia exterior y en línea con los esfuerzos de reconciliación políticos para la formación de una agenda unificadora. Rusia además espera de todas las partes, tanto internas como externas, su disposición constructiva para trabajar en pro de la paz y prosperidad en el país. Por otro lado, la Cancillería rusa consideró que las sanciones contra Venezuela son destructivas y advirtió que estas conducen a la nación a un callejón sin salida. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos con información de la Unión Europea, que anunció este jueves en un comunicado que ha ampliado sus sanciones contra Corea del Norte. De esta forma, el bloque europeo añadió a otras 9 personas y a 4 compañías norcoreanas a la lista de individuos y entidades sancionadas con congelación de activos y restricciones de movimiento. La medida surge tras la resolución adoptada esta semana por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang. En Inglaterra, un autobús de 2 pisos se incrustó este jueves contra una tienda al suroeste de Londres. El accidente causó varios heridos, ninguno de gravedad, y dejó atrapadas a 2 pasajeras. Según las autoridades, el conductor podría haber sufrido un desmayo momentos antes de colisionar contra el local comercial. En México, la tormenta tropical Franklin avanza debilitada hacia el interior del estado de Veracruz, luego de tocar tierras en sus costas como huracán de categoría 1 durante la noche de este miércoles. El fenómeno natural, que podría provocar intensas lluvias, ya ha dejado un niño herido y 648 personas evacuadas. Y Argentina celebrará el próximo domingo sus elecciones primarias legislativas. Estos serán los cuartos comicios de este tipo que se realicen desde la reforma electoral de 2009. Este proceso busca que fuerzas políticas realicen sus votaciones internas de cara a las parlamentarias convocadas para el próximo 22 de octubre. En Estados Unidos, el juez a cargo del juicio de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli aceptó cambiarlo de prisión a una al sur de Miami, como había solicitado la defensa. Su abogado realizó la petición para tener un mejor acceso al exmandatario, quien tendrá su audiencia final el próximo 22 de agosto. También en Estados Unidos, el FBI realizó durante el pasado julio una redada en una casa de Paul Manafort, quien fuera el jefe de campaña del presidente Donald Trump.
El cateo llevado a cabo con orden de allanamiento buscaba documentos vinculados a la investigación de la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016. En Bélgica y Holanda se realiza este jueves operaciones coordinadas en granjas avícolas tras el escándalo de huevos contaminados con el insecticida fipronil. Hasta el momento, millones de huevos han sido retirados del mercado luego de que se descubriera el uso de este pesticida prohibido por sus efectos nocivos en la salud. Es momento de una nueva pausa. Ya venimos con más información, quédense con nosotras. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque el lanzador venezolano Martín Pérez se mostró intratable y consiguió su sexta victoria del año en el duelo entre los Vigilantes de Texas y los Mets de Nueva York. Pérez vio acción por espacio de 8 innings en los que solo permitió 3 hits y una carrera. Además ponchó a 5 rivales. Por su parte, Wilmer Flores aportó la única carrera a la causa neoyorquina con un cuadrangular solitario en el quinto episodio. La pizarra final fue de 5 carreras por 1. En tanto, los Rockies de Colorado vencieron 3 carreras por 2 a los Indios de Cleveland. Alexia Marista destacó en el compromiso tras conectar su tercer jonrón del año. Por su parte, Antonio Sensatela se fue sin decisión tras 5 innings de labor en los que permitió 2 carreras y ponchó a 5 rivales. Padres ante Rojos, primer inning y José Peraza que abre la pizarra para los de Ohio con este imparable impulsor de par de anotaciones al jardín central. En el tercero llegó el turno de Eugenio Suárez, quien despachó este vuelacercas de 2 anotaciones por el jardín izquierdo, 19º de la campaña para el guayanés. En el sexto, Peraza remolgó una carrera más con este imparable también el centro para poner cifras definitivas al triunfo de Cincinnati sobre San Diego, 8 carreras por 3. Yangervis Solarte batió de 4-2 con anotada y José Pirela de 4-1. Nos vamos al Busch Stadium, cuarto episodio, pizarra empatada a 3 y aparece el Cafecito Martínez conectando el noveno estacazo de la campaña para darle la ventaja a Cardenales, que terminó imponiéndose 8-5 ante los Reales. El jardinero, que terminó de 4-2 con anotada e impulsada, llegó a 4 compromisos conectando al menos un hit y se mantiene bateando por encima de 300 en sus últimos 7 encuentros. Al regreso en la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Saúl Ortega, constituyente. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Formulen sus preguntas desde ya y con gusto las haremos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Saúl Ortega, constituyente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo la visión que existe dentro de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la controversia y el rechazo internacional a esta iniciativa. ¿Cuál será la estrategia internacional para tratar de dar legitimidad y respeto a las decisiones que se tomen a partir de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros no le estamos pidiendo opinión al señor Trump, en primer lugar, y mucho menos a sus cachorros. En este caso, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que fue el anfitrión de una reunión que es una especie de cartel, así como existe el cartel de la droga. Bueno, se ha cartelizado la derecha con una política de intromisión e injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por cierto que tengo que aclarar que esos que se reunieron en Lima son los fracasados de la OEA, pues son los mismos países que han estado intentando sanciones contra nuestro país e incluso groseramente hasta querer poner gobierno, ¿no? El señor Almagro dijo que en 30 días iban a haber elecciones aquí, que Maduro estaba afuera, que iban a reconocer un gobierno paralelo que iba a plantear la oposición. En fin, una cosa que nunca se había visto en las relaciones internacionales. No hay respeto. Esta derecha alocada, subordinada, como el propio Kuczynski lo dijo, que él era un cachorrito que movía la colita cuando estaba frente a su amo imperial, pues él reunió a estos fracasados de la OEA y sacaron un comunicado muy grotesco, demasiado e impresentable además,
Creo que ningún país, por cierto, quisiera reunirse con unos cancilleres donde hay personas como quien represente, por ejemplo, al señor Temer, que es un malandro, tipo que llega al poder por vías no democráticas y de paso, bueno, es el protector de un entramado de corrupción en Brasil impresionante. Con esa característica, de verdad que yo, siendo canciller, no iría jamás a una reunión con esa señora ahí, ni le daría la mano. Aumenta a 37 el número de funcionarios y venezolanos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué acciones se piensan emprender por la vía diplomática para dar respuesta a estos señalamientos por parte de Estados Unidos? Mira, allí tenemos que plantearnos como quien dice, nos están planteando la guerra en todos los términos. Esta guerra es diplomática, es política, es psicológica, es económica y es militar. Y en todos los órdenes tenemos que responder. En ese caso, se trata de la defensa de la dignidad de nuestro país y la dignidad de todos los venezolanos. El imperialismo está tomando, digamos, decisiones extraterritoriales, de paso hasta ridículas, ¿no? Como cancelarle cuentas a ciudadanos que no tienen ninguna cuenta. Algunos nunca han pisado el territorio norteamericano, por ejemplo. Pero hay algo más de fondo. Cuando ellos sancionan al jefe de Estado y de gobierno, están sancionando al país, a todos los venezolanos. Y en eso no ha habido lealtad de la oposición, porque ellos están detrás de esas sanciones, ellos la apoyan, las aplauden. Eso raya en la traición a la patria, como casi todas las actuaciones de estos pseudolíderes. Lo correcto, si tuviésemos una oposición decente aquí, es que le diga, mire, señor Trump, un momentico, a Nicolás Maduro lo podemos criticar nosotros, los venezolanos, pero no le permitimos ni a usted ni a ningún funcionario suyo que opine sobre nuestro presidente, que ya nosotros veremos de qué manera nos enfrentamos políticamente a él. Pero no aceptamos la intromisión, no aceptamos esas sanciones, pero tú no ves eso, porque esta es una oposición definitivamente apátrida que se resbaló y se fue sin ningún freno a los brazos, pues, de un país que es hostil y es enemigo a los intereses de todos los venezolanos. En materia de prioridades, han señalado que una de las prioridades de la Asamblea Nacional Constituyente será la resolución de la crisis económica. Voy a citar posturas del director de Ecoanalítica, Henkel García, quien asegura que la Asamblea Nacional Constituyente no va a traer soluciones al deterioro de la economía venezolana, y él informa que ya fueron ofrecidas vías como la ley habilitante y la ley de emergencia económica, y estas no dieron ninguna respuesta. ¿Qué les hace creer que la Asamblea Nacional Constituyente sí va a enmarcar una estrategia política eficaz para poder solventar la crisis económica del país? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que transmitirle con claridad a nuestro pueblo que estamos en una guerra económica. El jefe del imperio, el señor Trump, ha confesado de que va a continuar, así dijo, el bloqueo económico, lo que quiere decir que ya está existiendo. Aquí hay presiones del Departamento del Tesoro, no a los venezolanos, pero sí a las cuentas del Estado con las cuales nosotros pagamos a nuestros proveedores de bienes y servicios, pues nos los están presionando para que esos bancos no nos presten el servicio para nosotros cancelar a nuestros proveedores. E igualmente están presionando las empresas de seguro. Recuerda que todo cargamento, todo naviero necesita un seguro para arribar mercancía en el mundo entero. Bueno, presiona para que esas empresas no contraten con las navieras que vienen a Venezuela. E igualmente, pues en el canal de Panamá, el señor presidente, junto con Estados Unidos, tienen una operación Morrocoy con los buques venezolanos. O sea, la guerra está planteada en términos internacionales y también hay lacayos internos que se prestan para esta guerra. Entonces, al pueblo hay que decirle la verdad, que es una guerra difícil, dura, pero que pueblo y gobierno perfectamente podemos derrotar esa guerra, y hay que confiar en el liderazgo que tenemos, que es el presidente Nicolás Maduro, quien se ha plantado con toda seriedad, con coraje y con decisión política para que le hagamos frente a la guerra económica, y yo confío mucho en nuestro pueblo. Nuestro pueblo vencerá frente a todos los escenarios. La guerra psicológica, la guerra diplomática, la guerra política, la guerra económica, la vamos a derrotar. Ante estos señalamientos internacionales y en medio de tanta controversia por la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, el día de ayer se definieron acciones para consolidar el tema productivo. ¿Cómo estimular la producción nacional en torno a tantas incertidumbres en materia económica? ¿Cómo garantizar que un empresario pueda activar un modelo productivo en el país con las circunstancias actuales? Mira, yo creo que con las políticas públicas bien claras que nos permita incorporar a todos los empresarios y
y todo aquel que tenga alguna iniciativa privada, que eso sí, con lealtad. No puede ser que yo, empresario, esté escondiendo, bachaqueando, saboteando. Oye, así no es la cosa, ¿no? Hay que jugar con lealtad, porque este es un país donde hay las oportunidades económicas que no hay en ninguna parte del mundo. Aquí cualquier actor económico hace dinero y le va bien. Entonces no es necesario que tú te ganes el 10.000%, ¿no? En todos los países del mundo, incluso una ganancia racional está en el orden entre el 5 y el 10%. Aquí el presidente le ha dado la oportunidad del 30% y aún así hay quienes abusan y quieren ganar el 10.000%. O sea, eso no es posible, eso es falta, digamos, de conciencia y no colaborar pues con la situación general que tenemos en Venezuela, que es una situación en la que tenemos problemas como los tiene todo el mundo. Pero sin embargo la voluntad política del presidente Nicolás Maduro es que aún en ese escenario de guerra económica no se ha afectado los derechos de los venezolanos y seguimos defendiendo el salario, defendiendo la seguridad social y dándole todas las oportunidades a nuestro pueblo. Entonces, allí se ve la diferencia entre la posición del gobierno revolucionario y la posición de esta oposición que representa los intereses oligárquicos, las corporaciones transnacionales y son agentes de gobiernos extranjeros hostiles a nuestro país. En cuanto a esos modelos de inversión y productividad local, siempre distintos grupos empresariales señalan que una de las limitantes más grandes que tienen es que no existe transparencia por parte de los organismos públicos en cuanto a cifras para hacer proyecciones de modelos de negocio. En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente va a presionar para que, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela y distintos entes tengan las cifras transparentes y no exista la denominada opacidad que existe hoy para los modelos de negocio económico. Mire, yo creo que las cifras son importantes y el Estado venezolano debe hacer un esfuerzo en cada día presentar pues las estadísticas, pero aquí hay que sincerar, aquí hay mucho empresario pillo, que a veces tú lo ves opinando. Yo creo que precisamente las cifras, las primeras cifras que tiene conocer el país es a quienes Cadivi le dio dinero y si trajeron a Venezuela los bienes y servicios que se comprometieron. Por ahí empieza la sinceridad, porque hay mucho que detrás de eso es el peidero, el dame dólares, que es el famoso cadivismo y lo que es el rentismo petrolero. Cuando el Estado, óyeme esto, antes te recuerdas que el 40% de las divisas que por exportación obtenían tenía que vendérselas al Banco Central, pues ahora se quedan el 100% de los empresarios, lo que quiere decir que exportar hoy es un tremendo negocio para ellos. Entonces no puedes venirme a seguir pidiendo divisas cuando tú perfectamente puedes producir tus divisas extranjeras e invertirlas pues en el país perfectamente en una clara, digamos, posibilidad de venta de estas divisas, pero no que mira, sígueme dando divisas porque yo me acostumbré, o sea, Y esa sinceridad también se va a trasladar a la lucha contra la corrupción en lo interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, la lucha contra la corrupción tiene que ser como que dice, un compromiso de vida para nosotros. Y yo voy más allá, el problema es la gerencia política. Ese viejo Estado que heredamos nosotros de la Cuarta República sigue intacto y nuestro pueblo se queja de los servicios, por ejemplo, de PDVSA Gas Comunal, de Corpoelec, de las Hidro, de los bancos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, tienen a nuestros adultos mayores allí y no le pagan su pensión, le dicen que no hay plata, que no hay billete y al frente del banco hay alguien quitándole el 15, el 20% por darle el efectivo. Entonces, tenemos que atacar lo que es la prestación de servicio público y eso la constituyente pues tiene que ser vigilante, tiene que acompañar a nuestro pueblo y acompañar al presidente Nicolás Maduro, que es el primer interesado en que nosotros definitivamente derrotemos esa estructura cuarta republicana que heredamos del Estado venezolano, porque el Estado está para servir a los ciudadanos, no para causar molestia, para incluso irritar a la gente. Yo tengo, por ejemplo, noticias que nos llegan, quejas, en los bancos cómo maltratan a los adultos mayores, en el cobro del servicio eléctrico. Por ejemplo, en Carabobo me dijeron a mí que trabajan de 9 a 11, ¿no? Y de paso maltratan a la gente allí. Ese Estado que maltrata a la gente definitivamente tiene que ser rectificado y la gente que no quiera trabajar que renuncie, pero no puede ser que no están allí para maltratar a nuestro pueblo. ¿Cuáles son las próximas acciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Y quisiera saber si las decisiones que ha tomado en las últimas horas el Tribunal Supremo de Justicia en torno a dos alcaldes, el alcalde de Ramón Muchacho de Chacao y David Smolansky de Latillo, guardan relación a algunos parámetros dictados por la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo no solamente estoy de acuerdo, por ahí el compatriota Nicolás, el compatriota Diosdado Cabello habla de un certificado de buena conducta. Yo creo que es algo más serio.
La democracia no puede ser boba ni puede ser débil. No puede ser que alguien utilice los mecanismos de la democracia para conspirar contra ella, para utilizar armas contra la República, para conspirar con gobiernos y corporaciones extranjeras contra la seguridad y contra la independencia del país. Eso no se puede permitir. Yo creo que definitivamente debe haber medidas ejemplarizantes contra aquellas personas que están claramente, digamos, confesas de que participan en delitos contra el Estado, contra el país. Y no puede ser que tú le permitas que participen en procesos electorales para luego ellos utilizar digamos, la tribuna que le da la democracia para conspirar contra la democracia. En concreto, y para cerrar, ¿piensa el chavismo elegir quién va a ser su adversario político a través de esta declaración que daba Diosdado Cabello sobre la Asamblea Nacional Constituyente como garante y certificadora de quiénes van a ser los candidatos en concreto? No, lo que pasa es que necesitamos también una oposición seria, comprometida con la democracia, porque definitivamente este país también es de ellos y no podemos tener una oposición que es enemiga del sistema democrático y que incluso es aliada de gobiernos hostiles y extranjeros. Así que en algún momento saldrá una oposición seria y responsable, porque los hay, ahí hay líderes que lo son. Lo que pasa es que el imperialismo financia a estos voceros y pseudodirigentes que han causado tanto dolor, tanto daño y tanta afectación al país. Saúl Ortega, constituyente, vamos de inmediato a dar un pase a una información que está en desarrollo. Vamos a escuchar declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Fines del Estado, fines supremos del Estado, que tienen como objetivo garantizar la preeminencia de los derechos de los venezolanos y han desviado su actuación. Bueno, mediante este decreto se permite la subsanación, se permite la regulación de esas malformaciones y desviaciones de poder. Y aquí yo quiero resaltar el carácter reparador de la Asamblea Nacional Constituyente. Le habíamos dicho al país que llegaríamos para sanar heridas, para reparar distorsiones, para reparar desequilibrios. Bueno, esta norma está dirigida justamente a la reparación de malformaciones, de desviaciones de poder. En el número 3 de este decreto se establece, y es muy importante también, que para el cumplimiento de su objeto, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público, y eso es de cumplimiento inmediato. Dichas medidas estarán dirigidas a alcanzar los altos fines del Estado, sin menoscabo, y esto debe quedar muy claro, sin menoscabo de las funciones consustanciales de cada rama del poder público. Esto desarticula las falsarias mediáticas, esto desmiente por completo las versiones de la dirigencia opositora que permanente y sistemáticamente mienten al país y a la comunidad internacional. Bueno, en ese mismo artículo se establece que la Asamblea Nacional Constituyente podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. Debe establecerse muy claro la convivencia y el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como está contemplado en este decreto constituyente, con el relacionamiento armonioso con el poder constituido. Y el quinto, que es también muy importante y por lo cual voy a dar lectura para que no quepa la menor duda, todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea, dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano. Esto está contemplado en el artículo
349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla que el poder constituido no podrá impedir ni obstaculizar las decisiones que asuma el poder constituyente originario. A través de este decreto constituyente estamos entonces regulando la convivencia armoniosa entre las distintas ramas del poder público constituido y el poder constituyente originario. Este decreto constituyente fue aprobado el día martes 8 de agosto y ha sido publicado en una Gaceta Extraordinaria el día de hoy. Luego, otro instrumento. Habíamos dicho, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó la Asamblea Nacional Constituyente, activó el poder constituyente originario, se dirigió al país el 1 de mayo y dijo: requerimos un entendimiento entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, un diálogo que abarque a la sociedad completa, un diálogo que procure el entendimiento, un diálogo que sofoque definitivamente la violencia con fines políticos, la violencia de intolerancias, los crímenes de odio, que sofoque todas las expresiones y sus delitos conexos de estos delitos que han pretendido alterar la paz y la tranquilidad de la República, que se han convertido además en amenazas internas y externas contra la soberanía de Venezuela. El presidente de la República, el 1 de mayo, sale también un instrumento publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria, dando los ámbitos de actuación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y habíamos dicho, y lo dijo el jefe de Estado, debemos ir a sanar las heridas que ha dejado la violencia con fines políticos en Venezuela. Hay que ir allí, a las víctimas, sanar ese dolor, pero hay que también sanar el dolor de la sociedad venezolana que se vio sometida durante más de 3 meses a la violencia en las calles. Y aquí está un instrumento justamente de sanación de las heridas que ha dejado la intolerancia política, racial, clasista, que ha dejado la perturbación, los delitos contra el orden constitucional. Aquí está la sanación justamente para que eliminemos de una vez y para siempre las expresiones de intolerancia y atendamos a la sociedad venezolana en su conjunto, su llamado a la paz. El jefe de Estado, cuando convocó esta Asamblea Nacional Constituyente, uno de sus fines primordiales ha sido, fue y será la paz. Llegamos como hombres y mujeres de bien y de paz. Y este instrumento que se aprobó, que es la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, está justamente atendiendo todos los obstáculos, todas las perturbaciones, todas las conspiraciones que desde 1999 hasta el año en corriente se ha producido para atentar contra la validez material, real y jurídica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a leer los artículos más relevantes. Artículo primero, el objeto de esta comisión. La presente ley tiene por objeto crear la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública. Busca también el fortalecimiento de la justicia y el entendimiento democrático nacional, mediante el establecimiento de la verdad, la búsqueda y mejoramiento de la justicia, la garantía de los derechos y atención integral de las víctimas de los hechos de violencia por motivos políticos y conexos ocurridos en la jurisdicción de la República durante el periodo entre 1999 y 2017. En su artículo segundo establece que esta comisión es un ente de derecho público de rango constitucional con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y funcional. Luego, dentro de los objetivos de la comisión, los más destacados: el levantamiento de la información sistematizada que describa y caracterice los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancias, así como las dinámicas delictivas conexas que permitan conocerlos científicamente y comprender sus condicionantes, causas y dinámicas
para superarlos y prevenir su ocurrencia. No solamente estamos atendiendo el pasado, estamos previniendo que en el futuro ocurran nuevamente hechos de violencia y por eso esto es un instrumento para la sanación de la sociedad venezolana. Luego, por supuesto, dentro de sus objetivos, contribuir al establecimiento de la verdad. Es importante que el país sepa lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. La atención integral a la víctima y que se haga una atención, un restablecimiento, no solamente una reparación material, sino también moral. Y por eso es muy importante que se sepa la verdad, se determinen las responsabilidades políticas y morales de las personas que están sujetas a esta Comisión para la Verdad. Luego, en su artículo 8, sobre la naturaleza de los comisionados y las comisionadas que conforman esta comisión, se establece que gozarán de inmunidad y demás prerrogativas para que puedan desarrollar sus funciones con amplias libertades y con amplias garantías de poder llegar a las causas de la violencia. En su artículo 10 contempla la posibilidad de que la comisión invite destacadas personalidades en esta materia. Ya queremos informar que hemos formulado invitaciones a destacadas personalidades internacionales vinculadas con los derechos humanos, vinculadas con procesos, con comisiones de la verdad de naturaleza similares, tanto en nuestro hemisferio como en África. Luego está el artículo 11, que es muy importante, porque comprende las atribuciones de esta comisión. En su numeral primero, entrevistar y tomar testimonio de cualquier persona, autoridad, servidor público o servidora pública para investigar los hechos sometidos a su conocimiento. Acceder a cualquier archivo. No puede haber limitantes en el acceso a la información. Realizar visitas e inspecciones. Realizar experticias. Celebrar, y esto es muy importante, celebrar audiencias públicas o privadas con la participación de las víctimas y los presuntos responsables, con el objeto de recibir información y contribuir a la reparación de las víctimas y la reconciliación nacional. He aquí un instrumento que había prometido el jefe de Estado para el entendimiento entre los venezolanos, para la reconciliación. Y la reconciliación la obtendremos cuando la víctima y el presunto responsable de los hechos de violencia puedan encararse y en un proceso humano de entendimiento, dar perdón y lograr la reconciliación. Luego, brindar acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas, impulsar y colaborar en las investigaciones y procesos penales del sistema de justicia, dirigido a luchar contra la impunidad en cualquier forma y lograr la justicia, determinar y declarar la responsabilidad moral y política de los presuntos responsables. Este numeral, el 10, es también muy relevante, formular recomendaciones que son vinculantes para todas las ramas del poder público nacional, para mejorar la justicia, la tranquilidad y la paz pública y evitar que estos hechos de violencia vuelvan a producirse. El numeral 11, la Comisión para la Verdad podrá proponer para su adopción ante la Asamblea Nacional Constituyente medidas conducentes a la protección de la sociedad, protegerla de la acción de los violentos, y esas medidas pueden comprender medidas cautelares, sustitutivas y accesorias conforme al debido proceso. El numeral 12, que está también en el corazón de las atribuciones de esta comisión, presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente las propuestas para las medidas de indulto o amnistía para las personas señaladas como responsables de los hechos sometidos a su conocimiento. Esta comisión tendrá como sede el Museo Bolivariano de Caracas. Hay una disposición transitoria, la tercera,
que me voy a permitir leer, que tiene que ver justamente con la amnistía y el indulto, y es que la comisión, dentro de los 90 días siguientes a su instalación, presentará a la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta de acto constituyente que regule el otorgamiento de las medidas de indulto o amnistía. Esta comisión tendrá una duración de 12 meses. Bueno, queríamos informar, rendir cuentas al país. Dijimos que no íbamos a perder un segundo, que no vamos a perder un minuto para los cometidos a los cuales se convocó al Poder Constituyente originario y por la cual millones de venezolanos expresaron su aprobación y su respaldo el día 30 de julio. Quiero también informar que esta tarde asistirá el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moro, a la Asamblea Nacional Constituyente, tal como él lo había anunciado al país. Una vez instalada la Asamblea Constituyente, yo iré a ponerme a disposición del Poder Constituyente originario. Así que esta tarde daremos la bienvenida y recibiremos al jefe de Estado en el salón protocolar del Palacio Legislativo de Caracas. Quiero también informar que hoy estamos dando inicio a la cuenta Twitter en redes sociales de la Asamblea Nacional Constituyente, @ANCVisoVE. Estaremos anunciando en las próximas horas todas las redes sociales que formarán parte de los vehículos de comunicación en redes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por su atención. Bien, tenían ustedes allí las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente del